si le va a ir a compartir hoy en la noche a su casa con sus hijos, pues aquí está y dice así. Lamentaciones capítulo 3, verso 24 al 26. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lo leemos una vez más. ¿Qué le parece si me acompaña? Verso 24, 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando yo comencé a leer la Biblia y me encontré con este pasaje hace ya muchos años, ese verso 26 me hacía pensar, bueno es esperar en silencio. Entonces yo pensaba que era bueno, voy a ir a orar, pero me voy a quedar callado. Y ahí voy a esperar callado. Pero cuando uno ve y lee todo el capítulo, se da cuenta que es Jeremías el que está llorando y se lamenta. De hecho, por eso tiene el nombre de Lamentaciones, porque Jeremías se está lamentando por la mortandad que había, la gente muriendo de hambre, la gente muriendo de peste, por la rebeldía, que todo el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y entonces, cuando pasan cosas terribles, entonces a veces por nuestra boca salen cosas que no debemos decir. Cuando estamos a veces decepcionados, pero ¿por qué Dios permite? ¿O por qué Dios no salvó? ¿O por qué Dios? Y de repente queremos como culpar a Dios por las cosas malas que pasan. Entonces, hasta que logré entender que ese versículo 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y lo que quiere decir es, cuando te estén pasando cosas que tú no entiendas por qué, mejor conserva las palabras antes de decir algo que va a ofender a Dios. A veces cuando uno está pasando por pruebas, tribulaciones, angustias, uno puede expresar cosas o puede decir cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé si se acuerdan ahorita de aquella mujer llamada Noemí, ¿verdad? Que quiere decir placentera, dichosa, bienaventurada, bendita. Aquella mujer que se fue con su marido, sus dos hijos a una tierra lejana, y allí perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió todo. Y luego cuando regresa Noemí, y entonces la gente comienza a decir, ¿y no es esa Noemí? Entonces ella escucha y dice, no me llamen Noemí, dice, llámenme Mara. Y oiga por qué, dice ella, porque Jehová, y si usted lee, ella culpa a Dios de todo lo que le ha pasado. Jehová, dice, me hizo que yo me fuera con las manos llenas y ahora regreso sin nada, sin esposo. Ella estaba culpando a Dios. Eso es lo que no deberíamos de hacer cuando pasan cosas en nuestra vida, cuando no entendemos por qué Dios permite. Entonces mejor, mire, mejor callarse y mejor alabar a Dios, como dice el apóstol Pablo, que Abraham no se debilitó en su fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Así que si algo está pasando en tu vida, hermano, hermana, si algo está pasando en tu hogar, tus hijos, si algo está pasando en tus finanzas, si algo está pasando que tú dices, yo no sé, como que alguna maldición, como que me echaron la no sé qué, alguna brujería, en lugar de estar diciendo cosas, mejor alaba a Dios y que sea Dios tomando el control de todo. Así que vamos a orar. Yo espero que los niños oren, que los jóvenes oren, que los hombres y mujeres oremos, líderes y servidores y miembros de esta iglesia, oremos en esta noche. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos da de poder, Señor, estar reunidos esta noche en esta casa de oración. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos da de poder congregarnos como iglesia, como pueblo, como esa nación santa, Señor, que hoy somos gracias al sacrificio de Cristo.
Muchas gracias porque, Señor, tenemos esta casa, una casa de oración, donde podemos venir con toda confianza y podemos orar con toda libertad, donde podemos leer tu palabra, así como leímos, Señor, en este libro de Lamentaciones, donde la palabra de Dios nos motiva a esperar en Dios, a esperar, a esperar, Señor. Señor, aún en medio de toda dificultad, tribulación o angustia, su palabra dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Señor, sí, hay que buscarte y hay que esperar, Señor, pero a veces hay que callar, Señor, cuando sentimos o experimentamos cosas como lo acabo de explicar. Perdónanos, Señor. Perdónanos si alguna palabra ociosa ha salido de nuestra boca. Perdónanos, Señor, si hemos dicho algo queriendo culpar a otros o culparlo a usted mismo, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces, Señor, llegamos a cometer la locura más grande, como es enojarnos con usted, Señor. Señor, yo no entiendo esa parte, pero he visto a gente enojada con Dios. He visto personas enojadas porque Dios no les ha dado, no les ha provisto, no los ha sanado. Señor, ¿quiénes somos nosotros para enojarnos con Dios? Con nuestro Dios, ¿quiénes somos nosotros? He visto gente enojada porque se ha muerto un ser amado. He visto gente dar la espalda a Dios y dejar de creer en Dios porque un ser querido ha muerto. Señor, perdónanos si algo hemos pensado, perdónanos si algo hemos hablado, perdónanos si algo, Señor, hemos hecho que realmente ha sido un mal testimonio delante de usted. Porque a veces, Señor, nuestra ignorancia nos lleva a hacer locuras. A veces, Señor, no solamente nuestra ignorancia, nuestra impaciencia nos lleva a hacer locuras. Por eso tu palabra nos llama a esperar. Por eso es que tu palabra, Señor, que hemos estado leyendo durante todo este mes, Señor, nos invita, nos motiva a esperar con paciencia, a esperar con perseverancia, a esperar en tu misericordia, a esperar en tu palabra, a esperar en tu nombre, a esperar, Señor, a esperar a nuestro Dios, porque Él es el que se compadece de nosotros. Dios mío, usted que conoce nuestros corazones, usted que conoce nuestra vida, no podemos esconder nada, Señor. No podemos esconder ni siquiera nuestros pensamientos. No podemos esconder ni siquiera las intenciones que hay en el corazón, Señor. No podemos, usted lo conoce todo. Por eso, Padre, perdónanos. Perdona toda mala intención. Perdona toda palabra ociosa. Perdona, Señor, todo pecado. Perdónanos, Señor, toda ira, todo enojo o cualquier cosa, Señor, que hayamos hecho en este día. Perdónanos. Tu palabra nos llama, Señor, a pedir perdón, a reconocer nuestros pecados. Y no solamente a reconocer nuestros pecados, sino que tu palabra dice: Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Porque, Señor, somos llamados a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han levantado una calumnia, perdonar a aquellas personas que nos han hecho algún daño. Señor, que también entendamos que debemos perdonar nosotros también, así como nuestro Padre Celestial nos perdona a cada uno de nosotros. Esta noche, Señor, queremos presentar nuestras necesidades o peticiones delante de usted. Queremos traer, Señor, nuestras cargas, porque cada uno de nosotros, Señor, traemos cargas, preocupaciones, ansiedad. Cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, Señor, en las cosas seculares de cada día, Señor, podemos llenarnos de cargas, de preocupaciones, de ansiedad. Y eso lo traemos, Señor, delante de usted. Su palabra dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Tu palabra dice: Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Su palabra dice: Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, su palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Su palabra nos invita, Señor, a venir delante de usted y traer nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, aquellas cosas, Señor, que estamos convencidos que nosotros no podemos resolver. Hay muchas cosas, Señor, que ya no dependen de nosotros, que no depende de mí, Señor, y que yo debo esperar y confiar que es usted el que va a intervenir, Señor, que es usted el que va a intervenir
en medio de esa situación familiar, que es usted el que va a intervenir en medio de ese matrimonio, que es usted el que va a intervenir, Señor, en medio de esa rebeldía de los hijos, que es usted, Señor, el que va a intervenir con su amor, con su misericordia, con su bondad, que es usted el que va a intervenir, Señor, en la iglesia, en el trabajo. Dios mío, no somos nosotros, Señor, los que vamos a resolver muchas cosas. Hay cosas que nosotros podemos resolver, sí, Señor. Hay cosas que nosotros podemos resolverlas, claro. Pero hay cosas que debemos entender que no están en nuestra mano, que no está, Señor, a nuestro alcance poderlas resolver. Y es por eso que tu palabra nos dice, Señor, que debemos buscar siempre primero tu reino. Tu palabra dice que debemos buscar siempre tu reino. Tu reino, Señor, tiene que ver con tu presencia. Tu reino tiene que ver, Señor, con esa intimidad. Que no perdamos, Señor, esa intimidad, Señor, que debemos tener cada día. Que no debemos perder ese primer amor en el cual debemos tener y renovarnos todos los días, Señor. Dios mío, ese buscar tu reino primeramente, Señor, no solamente tiene que ver con servir, sí hay que servir, pero muchas veces descuidamos nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestro secreto con Dios. Señor, Dios mío, yo te ruego esta noche, ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida no tiene sentido si no tenemos comunión, si no tenemos intimidad, si no tenemos temor de Dios, si no tenemos santidad. Señor, nuestro cristianismo no sirve para nada si no tenemos esa intimidad con usted, Padre. Por eso es que a veces, Señor, nuestras vidas se van secando. Por eso es que nuestras vidas muchas veces, Señor, se van secando poco a poco y nuestra alma viene siendo como esa tierra árida, seca. Por eso el salmista decía, Señor, que en tierra seca y árida veré tu gloria como la vi en tu santuario. Señor, que entendamos, Dios mío, que es en tu presencia donde somos renovados, es en tu palabra donde somos renovados, Señor. Es verdad que nuestro cuerpo se desgasta cada día, es verdad, Señor, que nuestras fuerzas se nos debilitan, pero también tu palabra nos revela que también es verdad que todos los días debemos renovarnos, que todos los días debemos venir a tu presencia y cargar esas baterías espirituales, Señor, que necesitamos para no desmayar, para no retroceder, para no mirar atrás, para no ser como la mujer de Lot, Señor, sino que podamos perseverar hasta el final. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, te lo ruego, Padre. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí y de aquellos hermanos que están conectados. Señor, ayúdanos, Padre, a entender nuestros propios errores, a reconocer cuando fallamos. Ayúdanos, Padre, a entender que solamente con humildad es que vamos a poder acercarnos a usted. Porque si somos arrogantes, altivos, orgullosos, si somos presumidos, creyendo que somos algo, no siendo nada, Señor, realmente usted de lejos nos va a ver. Por eso su palabra dice que usted nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Aquí estamos, Padre, para decirte, Dios, ayúdanos a entender que es necesario buscar tu reino, buscarte a ti, Padre, en oración, en palabra, en ayuno, buscarte a ti en tu casa, Señor. Es usted el que nos ordenó, Señor, que debemos congregarnos. Es usted, Señor, el que dejó en su palabra escrita, Señor, que no debemos dejar de congregarnos, como algunos, Señor, ya lo tienen como costumbre no congregarse. Y más cuando aquel día se acerca, dice tu palabra, más cuando sepamos que la venida de Cristo está más cerca. Señor, yo te doy gracias por todos mis hermanos que cada miércoles apartan este tiempo para venir a tu casa. Y oro por aquellos, Señor, que pudiendo estar aquí no lo hacen, para que sea el Espíritu de Dios redarguyéndole y haciéndole ver, Señor, su error, y no sé si pecado, Señor, pero sí puedo decir que es un error, Señor, que pudiendo estar en tu casa, muchos prefieren quedarse, Señor, en sus hogares. Muchos, Señor, menosprecian el lugar, la palabra, menosprecian, Señor, el seguir aprendiendo, el seguir creciendo, Señor, cuando deberíamos de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Padre, yo te ruego
que fortalezca a mis hermanos que están perseverando, aquellos que fielmente asisten a esta casa cada miércoles, cada domingo. Te doy gracias por ellos. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas, Señor, para que ellos sigan adelante. Que aun cuando se sientan cansados y debilitados, Señor, que sea tú, Señor, dándole las fuerzas que ellos necesitan. Padre, en esta noche, Señor, usted conoce quiénes son los que están enfermos, quiénes son los que están necesitando un milagro de liberación, un milagro de restauración. Usted el que conoce, Señor, quién necesita que una puerta se abra. Usted el que sabe, Señor, cuál es la petición o la necesidad que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo presento esta noche, Dios, las peticiones de sus corazones. Presento las peticiones de sus corazones, Padre, para que sea usted trayendo sanidad a algún familiar en el nombre de Jesús o a ellos mismos. Yo presento esta noche, Padre, a todos mis hermanos que están en otros países, hermanos, miembros de esta iglesia, líderes de esta iglesia o familiares de hermanos de esta iglesia, Señor, que hoy están en otros países. Oramos por ellos, que usted los guarde, los bendiga, Señor, para que donde quiera que estén, ellos recuerden, Señor, que son tus hijos, que son tus siervos, Señor, y que usted, mi Dios, está con ellos para fortalecerles, para que no se aparten, para que sigan perseverando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Padre, para que tu pueblo, Señor, se mantenga firme, para que tus siervos y tus siervas, Señor, se mantengan firmes, perseverando, creciendo siempre en la obra del Señor, dice tu palabra, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús oramos por los pastores, por las familias pastorales de cada congregación. Oramos por cada congregación, oramos por tu iglesia, Señor, en cada departamento de esta nación, en cada ciudad, en cada región, en cada comarca, en cada lugar, Señor, donde hay un grupo de hermanos reunidos. Oramos por ellos para que sea tu presencia fortaleciendo, sea tu presencia renovando, sea tu presencia, Señor, avivándonos, Señor, para que sigamos predicando, para que sigamos evangelizando, para que tu iglesia, Señor, tu iglesia sepa, Señor, que tenemos el llamado, Dios mío, de predicar, de compartir, de testificar, de invitar, de traer a otros a Jesucristo. Padre, aviva tu obra en medio de estos tiempos y bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Señor, oramos por aquellos que están desanimados para que recobren ánimo. Oramos por aquellos que han caído en alguna debilidad o pecado para que vuelvan a levantarse. Oramos por aquellos que se han apartado, Señor, por amor al mundo o al placer o a cualquier cosa. Oramos para que vuelvan, Señor. Oramos para que ellos reconozcan sus pecados y vuelvan arrepentidos, Señor. Oramos, Padre, por todas esas personas que han perdido su primer amor, para que recuperen lo que han perdido. Oramos, Padre Santo, para que tu obra se avive, Señor, en esta tierra, para que tus siervos, Señor, tus siervos seamos avivados, Padre, y volvamos una vez más a apasionarnos por tu presencia, por tu palabra, por tu casa, por servirte, Señor. Que volvamos a apasionarnos, Padre, por hacer las cosas que son agradables para usted. Padre, yo te ruego, mi Dios, te suplico, Señor, así como oraba el apóstol Pablo por la iglesia de los Colosenses. Señor, yo te ruego, Padre, llénanos del conocimiento de tu voluntad, Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno de usted, para agradarle en todo, para llevar frutos en toda buena obra y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, para que podamos crecer en conocimiento, en sabiduría y en inteligencia. Pero no para exhibirnos, sino, Señor, para dar fruto, para agradarle a usted, Señor. Te lo ruego, Padre. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por los hermanos que se bautizaron este domingo pasado, para que ellos perseveren, para que ellos sigan adelante, Señor. Para que no sea solamente un tiempo de emoción nada más, sino que ellos perseveren, sigan adelante. Ellos puedan, Señor,
disponerse a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, Señor. Y ayúdanos a nosotros a cuidar el rebaño. Ayúdanos, Padre, a los líderes de esta iglesia. Ayúdanos a cuidar el rebaño, a cuidar, Señor, cada oveja, cada miembro que usted ha puesto en esta congregación. Yo solo no puedo, Señor. Yo solo no puedo hacerlo. Y te doy gracias por los directores, por los coordinadores, por los líderes. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que ayudan, que colaboran, motivando a otros, invitando a otros, trayendo a otros, Señor. Gracias, gracias te doy, Señor, por ese espíritu de unidad. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que trabajan en el evangelismo, la consolidación. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que sirven en los diferentes equipos, Señor, de servidores. Gracias. Padre, oro por la actividad que vamos a tener mañana, esa convocatoria donde estamos convocando a los discípulos, Señor, que están estudiando el domingo, aquellos líderes que un día sirvieron y dejaron de hacerlo, aquellos hermanos que pasaron por el discipulado pero nunca se dispusieron a servir. Señor, oro por todas esas personas para que puedan venir el día de mañana, Señor, y podamos, Señor, ser instrumento en tus manos para poderlos motivar, alentar, Señor, que usted sigue necesitando servidores, que usted sigue necesitando colaboradores, que usted sigue necesitando obreros, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, para que seamos de bendición y que podamos, Padre Santo, que podamos, Señor, integrar a otros servidores, a otros líderes, Señor, que están allí, Señor. Dios mío, ¿a dónde vamos a hallar obreros si no en medio de tu pueblo? Ahí están los obreros. ¿A dónde vamos a hallar servidores? En medio de tu pueblo, ahí están los servidores, Señor. Solo hace falta disposición, solo hace falta que alguien diga: heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy, Señor, como decía, Señor, el profeta Isaías. Padre, concédenos buen éxito en esta reunión que vamos a tener el día de mañana y en las diferentes actividades, Señor, que vamos a tener esta semana. Dios mío, todo lo ponemos en tus manos. Encomiendo cada familia, encomiendo a cada familia de mis hermanos, Señor, para que sea usted proveyendo, supliendo, guardándonos y librándonos de todo mal, Señor. Bendícenos, Padre, y aumenta tus bendiciones, como dice tu palabra, Señor. Que tus bendiciones se aumenten, como dice tu palabra en el Salmo 114, que tus bendiciones se aumenten sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Te doy gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias por todo lo que hemos podido hacer este mes y todo el año, Señor, los meses pasados. Te doy gracias. Pero también te pido que nos ayudes para estos próximos 3 meses, Señor, que nos quedan para terminar este año, para que podamos seguir, Señor, haciendo tu obra, para que podamos continuar, Señor, sin descuidar la obra que usted nos ha dejado, Señor. Yo quiero darte las gracias por cada uno de mis hermanos que ofrendan voluntariamente. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que diezman. Te doy gracias, Señor. Gracias por la ofrenda especial, Señor, que se ha estado recogiendo. Gracias. Gracias, Señor. Yo te doy muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias por la ofrenda que hoy vamos a recoger, Señor, en tu nombre. Te doy gracias, Señor, por la voluntad, por el amor, por el deseo, porque es usted el que pone el querer y el hacer, para que tus hijos podamos venir con voluntad y con alegría, trayendo nuestras ofrendas, Señor. A usted, Señor, y solo a usted le daremos siempre la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor.
Gracias, Señor. Les recordamos a los hermanos que están en el discipulado, mañana hay una reunión para ustedes, a los hermanos que un día sirvieron y quisieran volver a servir, ahí está la oportunidad, a los hermanos que pasaron por el discipulado, la academia que teníamos hace algunos años y usted la terminó, aquí está la oportunidad para que usted se integre, si desea integrarse siendo parte del liderazgo de esta iglesia o de los servidores. El día de mañana a las 6 de la tarde tenemos una reunión. También quiero decirles que el domingo pasado yo anuncié que este domingo íbamos a dar ya el detalle de la ofrenda especial, pero he sabido de algunos hermanos que han dicho, yo voy a llevar mi ofrenda este próximo domingo. Entonces vamos a dejar este domingo que viene todavía para que aquellos que no han podido traer su ofrenda especial de las sillas lo puedan hacer, ya sea hoy, ¿verdad? Si lo hizo, o el próximo domingo. Entonces, el segundo domingo vamos a dar el anuncio de cuánto se recogió, cuánto se abonó de la deuda de las sillas. Ahora creo que nos preparamos para recibir la palabra del Señor, mis hermanos, ¿sí? Padre, gracias una vez más por el privilegio que me permites. Qué tremendo y privilegio, Señor. Realmente es impresionante cuando uno piensa el honor y el privilegio que es predicar la palabra. No es nada, Señor, no es nada que podamos decir es algo tan sencillo, tan fácil. No, Señor. Realmente es un honor tan grande que nos has permitido, Señor, aquellos que tenemos este llamado de predicar, de enseñar, de pastorear. Dios mío, yo quiero darte las gracias. Mi alma te alaba, Señor, porque un día me escogiste, creo yo, Señor, desde el vientre de mi madre para poder hacer esta labor, y gracias. Solo te ruego que me ayudes a hacerlo bien, que me ayudes, Señor, a cumplirlo hasta el final. Te ruego que me des la fuerza y la sabiduría para poder cumplir bien, Señor, el ministerio que me has dado. Padre, y bendice esta congregación y bendice, Señor, a cada uno de ellos en sus hogares, y que la palabra que ellos vienen a recibir cada miércoles, que la palabra que vienen a recibir cada domingo, esa palabra los edifique, los ayude, Señor, y esa palabra los fortalezca, Padre, para que esa palabra pueda dar frutos. Te lo ponemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios, capítulo 16, vamos a leer los primeros 4 versículos. Ya llegamos al último capítulo de Primera de Corintios. Ya estamos cerca de terminar esta carta. Y hoy vamos a leer los primeros 4 versículos. Y la palabra de Dios dice así. Primera de Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén y amén. El título de esta enseñanza en la Biblia dice la ofrenda para los santos. Yo lo he titulado sencillamente la ofrenda. La ofrenda. Y para comenzar esta enseñanza, yo quiero decirles a todos ustedes, lo hemos dicho y lo hemos repetido tantas veces en esta iglesia, que el ofrendar es algo voluntario. El ofrendar es un acto voluntario. Y yo te voy a mostrar la primera ofrenda que la Biblia habla. Eso está en Génesis capítulo 4. Usted puede ir allí, rapidito, allí va. No me diga que va a andar buscando Génesis a medio de la Biblia, ¿verdad? Ya sería el colmo que alguien ande buscando la Génesis al final o en medio de la Biblia. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y entonces usted va al capítulo 4. Usted va al capítulo 4 de Génesis.
Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y allí se menciona por primera vez la ofrenda de 2 hermanos. Y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra ¿una qué? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo no voy a leerlo más, porque yo no me voy a meter que la ofrenda, porque Dios miró una buena y la otra mala. No me voy a meter ahí. Yo lo único que lo llevé allí es para que usted vea de que Dios no estaba pidiendo ofrenda. Ahí no aparece que Dios estuviera diciendo: a ver, traigan mi ofrenda. No, fue un acto voluntario, ¿verdad? Caín, de hecho se menciona primero a Caín, que es el que llevó la ofrenda. Y él trajo de los frutos de la tierra. Él era un agricultor, él trajo frutos. Posiblemente trajo sandía, melones, papaya, no sé qué más pudo haber traído, mango, no sé. Pero el hombre era un agricultor y trajo lo que cosechaba. Y Abel, que era pastor de ovejas, él trajo un animalito. Entonces, lo que yo quiero que usted vea es que eso salió del corazón del hombre. Salió como un acto voluntario. Ok, ahora vaya a Génesis 14. Génesis 14. Y en Génesis 14 es la primera vez que la Biblia menciona de diezmo. La primera vez. Eso que lo llevé a Génesis 4 es la primera ofrenda. Ahora vamos a oír lo que pasó con el hombre que por primera vez entregó un diezmo. Génesis 14. Vaya conmigo. Versículo 17 al 20. Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham, ¿verdad?, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice después? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa es la primera vez que aparece en la Biblia el entregar un diezmo. Dios no estaba pidiendo diezmo, Dios no estaba pidiendo ofrenda, fue un acto voluntario. Y así debemos seguir creyendo que es lo que Dios recibe de nosotros. Es algo voluntario. Ahora vamos al libro de los Hechos. Cuando la iglesia nace, cuando la iglesia de Jesucristo comienza, vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Recordemos que 120 personas estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo se derramó, hablaron todos en lengua, hablaron la palabra de Dios, y luego se convierte en 3,000, comienzan a congregarse en las casas y comienzan a congregarse en el templo, y entonces la iglesia comienza a crecer. Entonces Pedro nunca pidió una ofrenda, Pedro nunca pidió un diezmo. Pero ¿qué comenzó a hacer la gente? De manera voluntaria. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versos 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído
era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos, oiga, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían ¿a dónde? A los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí está. Esa es la primera vez que se menciona que en la iglesia los hermanos comenzaron a llevar ofrenda. Pedro no estaba pidiendo, Juan tampoco estaba pidiendo ofrenda, pero ellos comenzaron a llevar ofrenda. ¿Y qué significa ponerla a los pies de los apóstoles? Significaba que ellos eran los responsables de administrar ese dinero. Cuando ellos vieron que ya no tenían tiempo, fue cuando comenzaron a buscar a otros servidores, y por eso es que se necesitaron diáconos en el capítulo 6. Entonces, lo primero que yo quiero que usted note, mi amado hermano, es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el acto de ofrendar, el acto de diezmar, el acto de traer algo, debe ser un acto. ¿Cómo? Debe ser voluntario. Voluntario. A nadie se le debe obligar. El apóstol Pablo ya les había enseñado a los cristianos de Corinto que ellos debían sostener a los pastores que trabajaban a tiempo completo. Y eso lo vimos en el capítulo 9, ya lo estudiamos. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo lo habla y lo habló, pero tan claro, y con la ayuda de Dios, pues yo también aquí lo aclaré. Si usted no estuvo en esa enseñanza, vaya y busque en Facebook esa enseñanza. En Primera de Corintios capítulo 9, donde Pablo habla de la ofrenda que la iglesia debe traer para sostener a los pastores que trabajan en la obra del Señor. Ahora, cuando Pablo llegue, o cuando nosotros más bien lleguemos a la segunda carta de Corintios, Pablo vuelve a hablar de la ofrenda en la segunda carta de Corintios, y ahora lo va a hacer en dos capítulos, en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Pero eso lo vamos a esperar hasta que lleguemos ahí. Ok, entonces, la ofrenda es un acto, ¿cómo? Es un acto voluntario. Dios, porque no pudo haber sido Moisés, Dios creó una forma para que su obra se mantenga o se sostenga. Dios creó una forma sencilla, ¿verdad? A través de ofrendas, de diezmos o primicias. Cuando un rey temeroso de Dios se levantaba, hubieron reyes que Dios levantó llenos de temor. Hubo uno de ellos, no recuerdo el nombre, no sé si es Josías, no recuerdo, pero un rey que desde niño Dios le puso en su corazón que mandara a arreglar el templo, porque el templo estaba destruido. Los reyes anteriores habían puesto imágenes y habían hecho barbaridades en la casa de Dios. Y este rey se levanta y dice: manden a decirle a todo el pueblo que traigan su ofrenda. ¿Para qué? Para restaurar el templo. Y aquel rey se preocupó para que el templo se le diera mantenimiento y se restaurara, se levantara. También Dios estableció que el pueblo tenía que traer una ofrenda llamada diezmo, y de esa ofrenda se mantenían los sacerdotes y los levitas. Dios mandó también una ofrenda especial que se llamaba primicia, que era exclusivamente para los sacerdotes. Ahí está, Dios lo estableció. Pero hoy el hombre quiere cambiarlo.
quiere cambiarlo porque dice, no, es que esto ahora ya no es de la ley, esto ya no es. Hermano, es como que le dijéramos al sol, ya no salga. Dios lo creó para que haga lo mismo, ¿sí o no? Es como que le digamos a las nubes, ya no manden lluvia. Dios creó una forma, Dios creó una manera para sostener su obra y Él la dejó y así debería de seguir, mis hermanos. Pero la ofrenda de la que Pablo está hablando en 1 Corintios 16 no está hablando de diezmo ni está hablando de la ofrenda que deben traer a la iglesia. Pablo está hablando de una ofrenda especial. Pablo está hablando de una ofrenda especial. Es como lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? Con el pago de la silla, que estamos recogiendo para abonar a una deuda. Se llama ofrenda especial. Pues Pablo está hablando de eso, de una ofrenda especial. Volvámoslo a leer, por favor. ¿Y para quién iba a ser esa ofrenda especial? ¿Y a dónde la tenían que llevar? Allí nos dice Pablo. Volvámoslo a leer, por favor. Volvámoslo a leer. En cuanto a la ofrenda para los santos, ahí está. Era una ofrenda para los salvos, para los hermanos, para los cristianos. ¿Pero de dónde? Sigamos leyendo. En cuanto a la ofrenda para los santos, no se está refiriendo a los pastores, no. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde? Entonces, aquí está. La ofrenda que Pablo ha pedido en Corinto y a las iglesias de Galacia era una ofrenda especial para ayudar a los cristianos en Jerusalén. Los comentarios que yo tengo, los que puedo leer y examinar, todos los comentaristas dicen que en ese tiempo, en el tiempo que Pablo estaba pidiendo esta ofrenda especial, en Jerusalén había tanta pobreza, pero tanta pobreza. De hecho, en el libro de los Hechos, un profeta llamado Agabo, si no estoy equivocado, había anunciado que iba a venir una hambruna, que iba a venir un tiempo de sequía. Entonces se cree que en ese tiempo había tanta escasez de alimento en Jerusalén, y como había muchos hermanos que habían vendido, recordemos lo que leímos, habían vendido sus propiedades, eso les sirvió por un tiempo, pero llegaron un momento donde ya no tenían. Entonces el apóstol Pablo animó a los cristianos gentiles para que recogieran una ofrenda especial y se la mandaran a los hermanos en Jerusalén. Entonces esa era la motivación que el apóstol Pablo estaba haciendo, una ofrenda especial para un grupo de personas, en este caso a los hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces, conociendo esto, ahora yo quiero compartirles a ustedes 5 principios para ofrendar que nos enseña Pablo aquí. 5 principios para ofrendar. ¿Es voluntario? Sí, claro que es voluntario. Pero yo debo entender, yo debo conocer los principios que la Biblia me enseña para poder ofrendar y hacerlo conscientemente. ¿Por qué hago esto? ¿Para quién lo hago? ¿Por qué debo hacerlo? Entonces yo quiero compartir con usted 5 principios para ofrendar. ¿Estamos listos? Principio número 1, Dios lo ordena. Diga conmigo, Dios lo ordena. Otra vez diga, Dios lo ordena. Entonces yo debo saber que si esto de ofrendar es un capricho de un pastor o es que Dios lo ordena. En Génesis vimos que fue un acto voluntario de Caín y Abel. Abraham fue un acto voluntario. Pero luego, cuando Dios llama a Moisés y establece a sacerdote, establece un culto, establece un tabernáculo y después establece un templo, cuando levanta a Salomón, entonces Dios comienza
a ordenarlo. Y Dios ordena al pueblo que debe traer su ofrenda, que debe traer sus diezmos, que debe traer sus primicias. Entonces, lo primero, el primer principio, Dios lo ordena. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 35. Éxodo, vaya conmigo ahí. Éxodo 35, versículo del 4 al 9. Éxodo 35, versículo del 4 al 9. ¿Lo tenemos, hermano? Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ¿qué? Ha mandado. No dice lo que Jehová ha sugerido, es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Moisés. ¿Para quién era? Para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá ¿a quién? Otra vez. Mire cómo la palabra repite y vuelve a repetir. ¿Para quién es la ofrenda? ¿A quién se la vas a llevar? ¿Y por qué se la vas a llevar? Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Y por qué piden esas cosas? Porque las cosas que iban a ser de pieles, de oro, de plata, ¿aló? ¿Verdad? Porque lo que Dios quería hacer era el tabernáculo. Era el tabernáculo de adoración. Y entonces Dios le dice a Moisés: háblale al pueblo y dile que traigan ofrenda. Y la ofrenda que van a traer, recuerden que esta ofrenda, ¿a dónde la recogieron, verdad? ¿Ustedes se acuerdan a dónde la recogieron? En el desierto. Fue en el desierto, no estaban en Israel, no habían llegado a la tierra prometida. Esta ofrenda la recogieron. ¿Y por qué traían oro, plata? Porque ellos habían recibido todo eso en Egipto. ¿Alguien me sigue con eso, hermano? Ok, ahora vaya conmigo a Malaquías, capítulo 3, verso 10. Malaquías, capítulo 3, verso 10 y 11. Y mejor lo vamos a leer desde el 8, para que vea la exhortación que hizo Dios al pueblo en el tiempo de Malaquías. Y espero que nadie se ofenda con leer esto, porque si alguien se ofende con esto, no sé. Pero aquí está Dios hablándole al pueblo en aquel tiempo y le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Aquí está el profeta hablando esto. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Mire bien, diezmo y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora viene la invitación de Dios, el mandato de Dios a través del profeta: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición hasta que sobreabunde. Verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Aquí está Dios, ¿verdad? A través del profeta Moisés hablando y yo lo llevé ahora a Malaquías, el último libro, donde Dios sigue hablándole al pueblo, ¿verdad? Porque de repente creemos ser más inteligentes que Dios y entonces decimos, no, si Dios no necesita, ¿y para qué voy a llevar esto? Pero Dios sí se fija, mis hermanos. Una vez escuché a un judío, a un pastor hebreo, un hombre judío de la nacionalidad judía, predicar en una conferencia. Y este hombre decía, ¿sabe usted cuál es el secreto del pueblo de Israel para que donde quiera que va un judío, Dios lo prospera? Decía. Y entonces decía este conferencista, este pastor, ¿usted sabe cuál es el secreto del pueblo de Israel? Aunque ellos negaron a Jesús, pero ellos obedecen algo, decía. Ellos obedecen algo, ellos siguen algo. Donde quiera que va un judío, de los que sabe que Dios cumple su promesa, Dios lo prospera. ¿Y saben por qué? Dice, porque son fieles con sus diezmos. Vaya a ver las tiendas que tienen los judíos. Incluso los árabes practican también eso. Ellos practican, los árabes practican el diezmo, la ofrenda. Y entonces decía él, el secreto no es que somos más inteligentes. El secreto es que hemos aprendido a honrar a Dios con algo que Él mandó, en algo que Él estableció. Pero nosotros, la iglesia, a veces, ¿verdad? Creemos ser más inteligentes y decimos, no, yo no diezmo porque, no, esto es para el pastor o esto, no, mejor esto me lo como, me lo bebo, hago lo que quiera, pero al final, cada quien, mi amado hermano, rendirá su propia cuenta delante de Dios. Por eso decimos, es voluntario. Ahora, vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 16, verso 1, y vea cómo lo dice Pablo. Acuérdese del primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Dios lo ordena. Ese es el primer principio. Entonces, leamos el versículo 1. En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Para que alguien hable con autoridad tiene que haber sido o un profeta o un apóstol. Y en el Antiguo Testamento eran profetas. Moisés y Malaquías eran profetas. Y en el Nuevo Testamento es un apóstol. Y es el apóstol nuestro, que es el apóstol a los gentiles. Yo ordené, puse allí, hay una orden que se haga esto. Entonces ese es el primer principio, está ordenado por Dios. Principio número 2, debemos hacerlo cada semana. Debemos hacerlo cada semana. Versículo 2 dice, de 1 Corintios 16, cada primer día de la semana. La iglesia del Señor Jesucristo comenzó a congregarse el día domingo, que es el primer día de la semana. Ahí es donde tenemos ese problema con los adventistas o con otros grupos, ¿verdad? Que el día del Señor es el sábado y que estamos mal y nos vamos a ir al infierno porque nosotros nos reunimos el domingo y el domingo es del diablo, que celebramos al Dios Sol y que hay un montón de cosas. Entonces, tranquilo, que cada uno, decía Pablo, esté convencido en su propia mente. Pero la iglesia comenzó a congregarse en domingo porque ese fue el día de la resurrección. Entonces la iglesia comenzó a congregarse el primer día de la semana. Todo el primer día de la semana las iglesias se reunían para adorar, para compartir la palabra, compartían también alimento y ellos allí estaban siempre compartiendo. Entonces el apóstol Pablo dice cada día, cada primer día de la semana. Nosotros nos congregamos aquí el primer día de la semana, todos los domingos. Y le doy gracias a Dios porque cada domingo el pueblo trae su ofrenda. Porque no necesito ni siquiera decirle hágalo. No, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente que viene a esta iglesia lo hace voluntariamente. Lo hace con agrado, lo hace con gozo, lo hace con amor y lo hace porque estamos agradecidos. Así que lo que me queda a mí solo decirle, hermano, lo felicito. Qué bueno que hemos aprendido este principio que es cada primer día de la semana.
Tercer principio, cada uno, cada uno, cada uno. Le voy a decir lo que sucede cuando viene un matrimonio. Tal vez no pasa con todos, pero sucede con, creo yo que con la mayoría. Viene la esposa, viene el esposo, los dos vienen al culto, pero solo uno se levantó a ofrendar, porque el otro o le dijo, mira, llévame esto, o no le dijo nada, y solo la mujer fue a ofrendar o solo el varón fue a ofrendar. Pues yo quiero decirte que la Biblia habla de una ofrenda personal. Cada niño debe ofrendar, cada joven debe ofrendar, porque aquí es cada uno. Volvamos a leer el verso 2 que dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros. ¿Cómo queremos que nuestros niños lo hagan cuando sean grandes si no lo enseñamos ahora que son pequeños? ¿Cómo esperamos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes sean ofrendantes si no les enseñas tú a darle algo a tu niño, a tu hija, que es un adolescente, para que aprenda a dar su ofrenda? Yo les he contado a ustedes en varias ocasiones que cuando mis hijos ya tuvieron edad, yo le daba, cuando se podía, darle lo de la semana. Esto es lo de la semana, ¿verdad? Son 2 pesos diarios, 2 por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 10 pesos. Y aquí tenés todavía 2 pesos más, qué sé yo, en aquel momento, cuando mis hijos estudiaban. Entonces aquí tenés tanto, 20 pesos para la semana. De esos 20, tú vas a diezmar y vas a apartar tu ofrenda. Eso ya lo hacían ellos, yo se lo enseñé, ¿verdad? Ya les expliqué cómo era y ellos comenzaron a hacerlo. De hecho, mis hijos fueron siempre bien ahorrativos. Yo no sé si ahora lo son, pero siempre son, ¿verdad? Gloria a Dios. Son ahorrativos. Porque, papá, mire, no me dé esta semana, porque aquí ando lo de la semana pasada. No, eso es tuyo. Guardalo, ahorralo. Aquí está lo de esta semana. Y ellos lo administraban. Ellos administraban su dinero y aprendieron a ofrendar, aprendieron a diezmar. Entonces, si no le enseñamos, ¿cómo van a aprender? En 3 pasajes de la Biblia dice lo que le voy a decir ahorita. En 3 pasajes de la Biblia dice lo que le voy a decir ahorita. Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Esa frase aparece en 3 pasajes de la Biblia. En Éxodo 23:15, en Éxodo 34:20 y en Deuteronomio 16:16. Aparece: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Alguien podría decir: pastor, pero ¿cómo voy a ofrendar si yo no tengo trabajo? Alguien podría decir: ¿cómo puedo diezmar si lo que yo recibo es mi jubilación y con costo me da para medio comer? Alguien podría decir: pastor, ¿y cómo puedo dar si apenas soy una mujer viuda? Pues yo quiero decirte que Jesús habló de una mujer viuda. Jesús habló de una mujer viuda. Y no solo viuda, pobre. Y no solo pobre, lo único que tenía eran 2 monedas. Viuda, no tiene hombre, no tiene marido que le ayude, no tiene hijo, no tiene trabajo, está pobre. Y las únicas 2 monedas con las que podía haber comprado tal vez algún pedazo de pan para comer, la mujer viuda fue al templo, al lugar de las ofrendas, y ella echó sus únicas 2 monedas. Pudiéramos haber pensado, Jesús le hubiera ido a decir: no, hija, no dejo ofrenda, anda a comer. Pero no lo hizo, porque Jesús sabía de que hay bendición cuando damos. Él lo sabía. Jesús entendía, porque Él lo enseñó. Dando es como recibimos. Por eso es que Jesús no fue a detener a esa mujer y decirle: no, señora, más bien, Judas, vení, Judas, dámele una ofrenda a esta mujer. No lo hizo Jesús. Más bien llamó a sus discípulos y les dio una gran lección. Miren esa mujer viuda.
Todos los demás dieron de lo que les sobra. Pero esa mujer dio más que todos ellos. No por la cantidad, sino porque ella dio todo lo que tenía. El sustento, la comida. Pero ¿qué es lo que decimos nosotros? Yo no doy el diezmo porque me quedo sin luz. Me cortan la luz. Que yo no doy la ofrenda porque me quedo sin la leche. Entonces comenzamos a decir, yo no doy esto porque me quedo sin esto. Pero ¿sabes por qué hacemos eso? Porque no le queremos creer a Dios. Somos incrédulos. Nos volvemos incrédulos, creyentes incrédulos. ¿Entiéndame usted eso? ¿Cómo es posible? Creyentes incrédulos. Creo en Dios, creo en la palabra, pero a la hora de dar no creo que Dios pueda recompensarme. No creo que Dios realmente pueda darme. ¿Y de dónde me va a dar? Solo Él lo va a saber o lo sabe. ¿A quién va a usar Dios para bendecirte? Pues Dios usó cuervos para llevarle comida a sus siervos. Entonces, mis amados hermanos, por favor, y si hay alguien aquí, no te voy a pedir que te pongas de pie ni que venga a dar testimonio, pero si hay alguien aquí que tal vez ha estado sin trabajo fijo. Un trabajo fijo, yo me refiero a alguien que trabaja en una empresa, que agarra quincenal un salario o mensual un salario. Pero yo conozco gente que no tiene un salario fijo, pero Dios los bendice. Dios los bendice y Dios les provee. Incluso a veces cuando hemos estado en esas peores condiciones es cuando más Dios nos ha bendecido. Pero tenemos que aprender, ¿verdad? Que el ofrendar es, 1, Dios lo ha ordenado. 2, debo hacerlo cada semana. Y 3, debe hacerse de manera individual, personal. Cada uno, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Número 4, principio número 4, póngalo aparte. Apártelo. Versículo 2, una vez más. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pastor, pero ¿cómo puedo poner aparte? Bueno, es que eso va a depender de cómo es tu entrada, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, yo tengo una pulpería, bueno, tú tienes una entrada todos los días y sabes cuánto más o menos gana, ¿verdad? Entonces tú puedes ir apartando diario. Tú tienes un negocio, tú vas apartando de acuerdo a lo que tú produces, tú vas apartando. Que te llegó tu pago en martes, te llegó en jueves, no es día que va al culto, apártalo porque lo vas a llevar el domingo. ¿Aló? Que mi jubilación me la pagaron el tal día, pero ahorita no me toca ir al culto. ¿Qué vas a hacer? Apartarlo. Entonces, esto nos trae a entender, nos lleva a entender que cuando no tenemos esa disciplina, es como cuando uno tiene una deuda. Si yo hiciera ahorita una prueba, hermano, levanten las manos los que tienen deuda. Yo creo que no quedarían manos abajo, todo el mundo levanta las manos. Por lo menos yo levanto las manos, yo tengo deuda. Y entonces, cuando uno tiene una deuda y uno recibe el dinero o el pago, yo no sé si usted es así, pero yo primero voy a apartar lo que yo ya sé que no es mío, comenzando con lo que es del Señor. Y luego voy a decir, bueno, aquí está, este dinero ya no es mío. Este dinero tengo que irlo a dar a abonar. Vean, lo tengo que abonar. La gente que tenemos tarjeta de crédito, ¿verdad? Que la usamos cuando estamos ahí, que no sabemos ni por dónde agarrar. Entonces vamos a meter la tarjeta de crédito, pero hay que irla a abonar. ¿Y qué haces tú? ¿Vas a apartar el dinero o no? Tú lo apartas. Pues así deberíamos de ser de estrictos, hermanos, de tener esa disciplina. Yo voy a apartar mi diezmo, voy a apartar mi primicia, voy a apartar mi ofrenda especial, la voy a poner aparte. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ordenado. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis 28, por favor. Génesis 28, versículo 20 al 22. Génesis 28. Génesis 28, verso 20
al 22. ¿Me avisa si ya lo tiene para que lo leamos? Ok, mire lo que dice. Oiga lo que dice. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Puede leer conmigo lo que sigue? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta fue una oración que hizo Jacob, el nieto de Abraham. Aquel Abraham que entregó sus diezmos sin que nadie le había pedido. Y ahora aquí está Jacob, su nieto. ¿Por qué Jacob sabe de diezmo? Porque de seguro oyó alguna vez a su abuelo, ¿verdad? Que el diezmo, que él había diezmado. Entonces aquí está Jacob diciendo: Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y si hay alguien esta noche que dice: pastor, yo he oído eso de diezmo, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo saco? ¿Verdad? Pues es el 10%. Lo que le cobran en los restaurantes cuando usted va a comer. Ahí le ponen propina 10%. Y ahí nadie reclama, pues. Nadie reclama cuando va a pagar la propina ahí de lo que comí. Pagaste la comida y todavía vas a pagar de más. Y nadie reclama. Yo no sé por qué reclamamos en la iglesia. ¿Ah? El 10%. Tú ganas 100, tú sacas 10. Tú ganas 1000, tú sacas 100. Tú ganas 10,000. Ya de ahí es donde se nos olvida cuánto apartar. Cuando ganamos 100, sabemos cuánto hay que dar. Cuando ganamos 1000, sabemos cuánto hay que dar. Pero cuando ya llegamos a los 10,000, se nos olvida cuánto hay que dar. ¿Cuánto es de 10,000? ¿Cuánto hay que dar? 1000. Y si ahora en tu negocio ganas 100,000, hay gente que tiene negocio y gana eso. 100,000. Menos que se acuerde cuánto hay que sacar el diezmo, ¿no? ¿Cuánto es de 100,000? ¿Cuánto es? 10,000. Así es, ¿verdad? De 100,000, 10,000 de diezmo. ¿Qué? Tú sabes. La mayor prueba que el ser humano, la mayor prueba que el cristiano pasa es cuando Dios lo bendice. La mayor prueba no es cuando tú estás en escasez. La mayor prueba que pasamos es cuando tenemos abundancia. Porque cuando tenemos escasez, somos fieles, hermano. Ahí estamos, le ofrecemos a Dios: Señor, yo te voy a dar, te voy, Señor. Pero cuando ya Dios nos comienza a bendecir y vamos bendecidos y el negocio va creciendo y ahora vendo 1,000,000 y 2,000,000 y para diciembre, ¡wow! Las ventas se ponen mejor. Y siempre vienen con los 100 pesos de diezmo. En diciembre vendió millones y viene al culto con los mismos 100 pesos de diezmo. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero no debería ser así. No debería ser así. Número 5 y último, principio número 5: según haya prosperado. ¿Cuánto voy a apartar, pastor? Aquí está lo que estábamos diciendo. ¿Cuánto debo apartar? Según haya prosperado. Volvamos a leer el verso 2 ahora, una vez más todos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Según haya prosperado. Eso es según haya prosperado. Le hago una pregunta, a ver si es que yo estoy equivocado. Según haya prosperado, ¿no es lo mismo que el 10%? Porque si yo gané poco, ¿cuánto voy a dar? Poco.
Pero si yo gané mucho, ¿cuánto voy a dar? Mucho, o sea, de acuerdo a lo que gané. No sé si me estoy explicando. Entonces, cada quien va a dar su diezmo o su ofrenda o lo que tenga que dar, lo va a dar de acuerdo a lo que ahora recibe, de acuerdo a lo que recibió. Yo quiero terminar esta enseñanza y le pido que leamos dos pasajes. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Con esto ya estoy terminando. Vamos a ir temprano. Deuteronomio capítulo 6. Nos vamos temprano, pero nos vamos con la palabra. Usted aquí no vino a perder el tiempo, aquí venimos a recibir la palabra de Dios. Deuteronomio 6. Y yo le voy a pedir que subraye, si usted puede subrayar unas palabras que le voy a mostrar ahí. Vamos a comenzar a leer del verso 10. Deuteronomio 6, del verso 10 al 12. Abra bien sus ojos y su corazón y su mente. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, ¿qué dice? Cuídate de qué? De no olvidarte de Jehová. Subraye eso si puede. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es lo que nos pasa? Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida a dónde estaba antes y a dónde estoy ahora. Se nos olvida lo que yo antes era y ahora quién soy. ¿Y sabes quién? ¿Quién es el que te dio todo lo que tienes? ¿Y sabes quién es el que te va a dar todo lo que te va a dar? Dios. Algunos de ustedes no tenían casa donde vivir, hoy tienen casa propia. No te olvides que fue Dios el que te la dio. Algunos de ustedes hoy tienen un negocio próspero, que no se te olvide que fue Dios el que te dio la sabiduría, la habilidad y la fuerza para ese negocio. No te olvides que esa casa, esa tierra, esa profesión, lo que tú has logrado, que no se te olvide, le dice Moisés al pueblo de Israel, que no se te olvide que fue Dios el que te lo dio. Deuteronomio 8, verso 11 al 14. Deuteronomio 8, verso 11 al 14. Cuídate de no, ¿qué dice? Olvidarte de Jehová tu Dios. Ahora aquí está de comienzo, allá está al final, aquí está de principio. Subráyelo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Oiga, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Lea conmigo lo que sigue. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está Dios diciéndole a su pueblo: no te olvides que fui yo el que te liberó. No te olvides que tú no tenías nada y todo lo que tienes es porque yo te lo he dado. No te olvides de mi ley, no te olvides de mi decreto, no te olvides lo que yo he establecido. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido? Que lo honremos con nuestras ofrendas, que lo honremos con nuestros diezmos, que lo honremos con nuestras primicias.
Es tan simple como eso, mis hermanos. Si aprendiéramos a hacerlo todos, oiga, si aprendiéramos a hacerlo todo, yo considero que no tendríamos necesidad de estar haciendo préstamos en esta iglesia. Si todos aprendiéramos a honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, yo considero que no tendríamos necesidad de estar pidiendo préstamos, porque creo que habría abundancia para poderlo. Pero lamentablemente hay algunos hermanos que todavía tienen esa lucha con ellos mismos de dar de aquello que Dios les ha dado. Pero en medio de todo, sea Dios glorificado. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia donde Él me ha puesto a pastorear. Le doy gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que han sido fieles. Y sello esta enseñanza con lo siguiente: todo lo que Dios creó, lo creó para dar. El sol, la luna, las estrellas, el aire, las nubes, la tierra, las plantas, los ríos y sus hijos. Todo lo que Dios creó, lo creó ¿para qué? Para que dé. El sol nos da luz, nos da calor, nos alumbra. Las nubes nos dan la lluvia. La tierra nos da el alimento que se produce. Hermano, todo lo que Dios creó, lo creó para dar. Pues yo necesito que usted entienda que usted como hijo de Dios, Dios te creó también para dar y bendecir su obra. Señor, gracias en esta noche. Te damos gracias por la palabra que hoy hemos aprendido. Te damos gracias, Señor, porque usted es bueno, usted es fiel, usted es Dios grande, creador del cielo y la tierra. Y nosotros como hijos suyos, Señor, hoy le decimos gracias. Gracias, gracias, Padre, por habernos mostrado esta palabra, por habernos motivado, Señor, con esta palabra. Gracias, Señor, por aquellos hermanos, líderes o servidores o miembros de esta iglesia que con humildad y con perseverancia, Señor, ellos han aprendido a ofrendar de lo que usted les da, Señor. Gracias. Yo pido, mi Dios, que sea tu favor sobre ellos, bendiciéndoles y guardándoles. Padre, ayúdanos, Dios, a seguir haciendo tu obra en esta casa, a seguir, Señor, haciendo las cosas que todavía faltan por hacer, Señor, en este lugar. Principalmente cancelar esa deuda, Señor, que tenemos. Padre, que tu pueblo pueda, Dios mío, todos podamos, Señor, ser sembradores para esta ofrenda especial que estamos recogiendo. Como aquel día el apóstol Pablo motivaba esa ofrenda especial a los hermanos de Corinto. Dios mío, bendice a tu pueblo. Bendícelo, Señor. No es que tengamos de sobra, no es que venimos a dar de algo que nos sobra, no, Señor, sino que damos aún en medio de nuestras necesidades o dificultades. Hemos aprendido, Señor, a honrarle a usted. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, aquellos que están aquí, Señor, y que ofrendan, que diezman o traen primicia, o aquellos hermanos, Señor, que están en otros países y han enviado en algún momento una ofrenda, un diezmo o una primicia, Padre. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu pueblo aprenda, Señor, que tu iglesia aprendamos, que cada miembro, que cada pastor, que cada líder aprendamos, Señor, a honrar tu casa, a honrarte, Señor, con nuestras ofrendas de manera voluntaria y hacerlo con alegría, Señor. Dios mío, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo con salud. Bendice a tu pueblo con paz. Bendice a tu pueblo, Señor, con gozo. Bendice a tu pueblo, Señor. Y que todos entendamos, Señor, que no es que venimos a comprar un milagro. No es que venimos, Señor, a pagar promesa. No es que venimos, Señor, a decirte yo te doy y tú me das. No, Señor, porque lo hacemos de manera voluntaria y lo hacemos con gozo, Señor. Pero entendemos, Padre, que usted ha prometido bendecir, honrar a los que le honran. Te doy gracias una vez más. Llévanos en paz, Señor. Y que esta semana, que estos días que faltan, Señor, de esta semana, que usted nos bendiga, librándonos del mal, proveyéndonos, Padre, aquello que nos haga falta. Y aquello que usted nos dé, nos recordemos todos los días, Señor, de apartar
Señor, para que cuando vengamos el día domingo, el primer día de la semana, o cuando tenemos la oportunidad de venir el miércoles, poder traer, Señor, nuestra ofrenda, nuestros diezmos o primicias. A usted, Padre, sea la gloria y sea la honra, Padre Santo. Todo esto te lo hemos presentado con acción de gracia. Trae salud a aquellos hermanos, una vez más, orando por ellos, por aquellos que están enfermos, aquellos hermanos, hermanas que están, Señor, en alguna clínica o en el hospital, hermanos, Señor, o pastores que están enfermos. Oramos por ellos, trayendo sanidad, Señor, trayendo fortaleza. Oramos, Padre, por aquellos hermanos que están pasando pruebas, luchas o tribulaciones, que sean sostenidos, guardados, para que no desmayen y sigan adelante, Señor. Dios mío, gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares, Señor. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias porque usted nunca nos ha desamparado, nunca nos ha abandonado. Y a usted sea, Señor, siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor.